En algún momento, sin que nadie pudiera detenerlo, alguien rompió la historia. Y no fue un accidente. No fue una catástrofe natural. Fue un acto deliberado, frío, meticuloso. Hubo un tiempo, hace mucho más de que nos atrevemos a imaginar, en el que la humanidad caminaba con los dioses no como súbditos, sino como iguales. Eran épocas donde el conocimiento no era privilegio, sino derecho, donde lo sagrado no se escondía tras templos de piedra, sino que vivía en la mirada de cada ser humano. Pero todo eso desapareció. Nos enseñaron a mirar hacia atrás solo lo suficiente para no sospechar. Nos hablaron de Egipto, de Roma, de Grecia, como si fueran el principio de todo. Pero, ¿y lo que hubo antes? ¿Y las culturas que florecieron, que construyeron, que soñaron y que luego fueron reducidas a escombros y silencio? No fue el tiempo el que borró esas memorias. Fue el poder. Porque quien controla la historia, controla el alma de los pueblos. Imagina una biblioteca más vasta que Alejandría, donde se guardaban los secretos del alma, del universo, del viaje entre dimensiones. Quemada intencionalmente. Y no solo una vez. Porque esa llama que arde con ignorancia no necesita oxígeno, solo miedo. Miedo a que descubramos quiénes fuimos. La historia oficial no es más que una vitrina cuidadosamente curada. Cada estante tiene lo que quieren que veas. Pero todo lo que realmente importa fue enterrado. Y sin embargo, hay fragmentos. Ruinas que no deberían existir. Mapas imposibles. Estructuras milenarias que desafían las leyes de la ingeniería moderna. Lenguas muertas que dicen verdades más vivas que cualquier noticia de hoy. Y cada uno de esos fragmentos susurra la misma palabra. Mentira. Mentira en lo que nos contaron. Mentira en lo que omitieron. Mentira en lo que transformaron en mito para que no lo tomáramos en serio. Nos arrebataron el recuerdo de lo que éramos capaces de ser. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía ser tan peligroso en la historia como para destruirla pieza por pieza? La respuesta es devastadora. Lo que fuimos era demasiado poderoso. No éramos esclavos de la Tierra. Éramos sus guardianes. No temíamos al cosmos. Lo explorábamos. Nos rezábamos por milagros. Los creábamos. La historia rota es mucho más que fechas perdidas. Es una herida colectiva. Un trauma intergeneracional que nos convirtió en espectadores de un pasado que no reconocemos como propio. Y sin embargo, algo en lo más profundo de nosotros sabe que fuimos más. Mucho más. Tal vez por eso te duele cuando ves una piedra antigua tallada con perfección que no podemos replicar hoy. Tal vez por eso algo se agita en vos cuando ves un mapa antiguo donde aparece la Antártida, sin hielo. Tal vez por eso estás acá. Porque una parte de vos, esa que nunca fue educada, nunca fue domesticada, aún recuerda, aún siente que algo falta. Y esa intuición es la llave. El pasado no está completamente muerto. Solo lo durmieron. Bajo arena, bajo agua, bajo 1000 capas de dogmas y libros escolares. Pero todo lo que fue enterrado puede ser desenterrado. Y eso es lo que más temen. Porque si despertamos a la historia rota, también despertamos lo que fuimos. Te voy a contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Hubo una época en que la humanidad vivía en sincronía con fuerzas que hoy llamaríamos mágicas. Pero no eran magia. Eran leyes naturales, aún no comprendidas. Teníamos tecnología basada en sonido, vibración, conciencia. Podíamos mover bloques de cientos de toneladas no con grúas, sino con resonancia. Curábamos no con fármacos, sino con frecuencia. No adorábamos dioses. Los encarnábamos. Pero todo eso fue declarado herejía. Y lo que no pudieron demonizar, lo ridiculizaron. Así funciona la destrucción del pasado. Primero lo silencian, luego lo deforman, y finalmente te hacen reírte de él. Pero hay ruinas que no se ríen. Hay piedras que gritan. En las profundidades de Turquía hay ciudades subterráneas con sistemas de ventilación tan avanzados que aún hoy funcionan. ¿Quién las construyó? No lo sabemos, porque fueron enterradas. Lo ignoramos. ¿Qué tanto podríamos aprender de ellas? Eso es lo que no quieren que descubras. En África, el muro de Benín, que superaba en extensión a la Gran Muralla China, fue completamente destruido por los colonos. ¿Por qué? Porque no encajaba con la narrativa de una África primitiva. No se trata solo de omisión. Se trata de borrar para controlar. Y cada vez que quemaban una biblioteca, no solo desaparecían textos. Desaparecían civilizaciones enteras, líneas de sangre, formas de entender el alma, la vida, el universo. Cada página perdida fue una parte de nosotros asesinada. A veces me pregunto,
¿Cómo sería el mundo si nunca hubieran roto la historia? Si Tartaria hubiera sido reconocida como una civilización global, con arquitectura imposible y tecnología atmosférica, si los Vedas y los textos sumerios hubieran sido leídos sin filtros religiosos, si cada niño supiera desde pequeño que no venimos del mono, sino de las estrellas, quizá entonces no necesitaríamos que nadie nos gobernara. No esperaríamos que nos digan qué creer. Tal vez seríamos libres. Y por eso, por esa posibilidad, lo destruyeron todo. Pero no del todo. Porque hay algo que no pudieron eliminar. La memoria profunda. Esa que vive en los huesos, en los sueños, en los símbolos. Cada vez que ves una pirámide, una parte de vos recuerda. Cada vez que escuchas una frecuencia antigua, tu alma responde. Cada vez que ves una imagen antigua que no encaja, tu intuición grita, eso es real. Y en ese instante, sos libre. Aunque sea por un segundo, escapás de la gran prisión histórica. Sos más que tu carnet, tu historia familiar, tu cultura. Sos parte de una civilización olvidada que una vez tocó las estrellas. Y si eso vivió una vez, puede renacer. Eso es lo que estamos haciendo ahora. No solo contando una historia. Estamos desenterrando la verdad. No con palas, con memoria. Y cuando suficientes personas recuerden, todo va a cambiar. Ya no podremos ser manipulados por libros de historia escritos por los vencedores. Ya no creeremos que somos producto de la casualidad, de la evolución ciega o del pecado original. Recordaremos que somos conciencia infinita teniendo una experiencia humana. Que venimos de una red de culturas interconectadas, guiadas por sabiduría cósmica, no por dogmas. Y en ese momento, la historia dejará de estar rota. Porque vos y yo la estaremos reconstruyendo. Pero para que eso ocurra, necesitamos hacer algo más que mirar al pasado con nostalgia. Tenemos que actuar. Ahora más que nunca, necesitamos despertar la memoria dormida. Necesitamos hablar de estas cosas sin miedo, compartirlas, sembrarlas, repetirlas. Aunque te digan loco, aunque se rían, porque cada vez que alguien se atreve a dudar de la historia oficial, una grieta se abre en el muro del olvido. Y por esa grieta entra la luz. Tal vez la historia no está rota del todo. Tal vez solo estaba esperando que alguien la escuche de nuevo. Tal vez ese alguien sos vos. Y si llegaste hasta acá, no es por casualidad. Porque las casualidades son la forma que tiene la verdad de esconderse a plena vista. Ahora te toca a vos decidir. Podés apagar esto y seguir con tu vida, como si nada de esto importara. O podés hacer lo que muy pocos se atreven, mirar a la historia rota y decidir reconstruirla. Hablar de ella, compartirla, estudiarla, defenderla, porque lo que nos arrebataron no fue solo conocimiento, fue identidad. Y recuperarla es el acto más revolucionario que podés hacer. No te pido que me creas, te pido que recuerdes. Y si algo en tu interior vibró con todo esto, entonces la historia no está tan rota como parecía. Está viva, esperando. ¿La vas a dejar morir otra vez? ¿O, esta vez, vas a despertar con ella? Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero lo que no dicen es que los vencidos no solo pierden la guerra, pierden también su nombre, su lengua, sus símbolos, su alma. ¿Sabes cuántos pueblos fueron borrados sin dejar rastro? ¿Cuántas culturas que alguna vez florecieron con sabiduría y belleza, hoy no existen ni siquiera en una nota al pie? No porque desaparecieran por sí solas, sino porque fueron desaparecidas. Civilizaciones enteras fueron convertidas en leyendas, y las leyendas en cuentos, y los cuentos en nada, porque si lograban que dejaras de creer, dejaban de existir. Pero algunos rastros se resisten. A lo largo del mundo hay cicatrices de una historia que no encaja. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos hayan construido estructuras similares? Pirámides en Egipto, en México, en China, en Bosnia. ¿Por qué todas apuntan a las estrellas? ¿Y por qué los arqueólogos que se atreven a hacer estas preguntas son expulsados, ridiculizados o silenciados? Porque la historia rota no es un accidente, es una estructura de poder. Lo que te enseñan no es conocimiento, es obediencia. Una obediencia disfrazada de cronología, de fechas, de nombres memorizados que no importan, pero que te impiden ver lo esencial, que todo fue diseñado para que no recuerdes quién sos. Y eso es lo más devastador de todo. Nos enseñaron a dudar de nuestra intuición, a reírnos de los mitos antiguos, a despreciar lo que no entra en un libro aprobado. Pero dentro de nosotros hay una certeza que no fue borrada. Una especie de eco que nos dice, una y otra vez, esto no es todo, hay más.
Ese eco es lo único que no pudieron silenciar. Tal vez por eso te sentís diferente cuando pisas una ruina. Cuando estás frente a una piedra tallada con símbolos que no podés leer, pero que de algún modo entiendes. Hay algo ahí que vibra, que despierta, como si estuvieras caminando sobre los restos de tu propia memoria. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás caminando sobre lo que te arrebataron. Y no estás solo. En los últimos años, miles de personas alrededor del mundo han empezado a conectar los puntos. A preguntarse por qué hay tecnologías antiguas imposibles de explicar. A sospechar de por qué tantos monumentos parecen alinearse con constelaciones, solsticios y energías de la Tierra. A cuestionar por qué culturas que nunca se conocieron comparten los mismos símbolos, los mismos mitos, los mismos relatos de una gran caída, y de un conocimiento que fue escondido. Porque no fue una sola historia la que se rompió. Fue toda la historia de la humanidad. Y romperla permitió construir una prisión. Una prisión donde te dicen que sos pequeño, frágil, mortal, accidental, pero esa no es tu historia real. En el mundo antiguo, antes de que el relato oficial tomara el control, se hablaba de edades doradas, de civilizaciones conectadas por rutas invisibles de conocimiento. Se hablaba de gigantes, de razas estelares, de viajes a través de portales, de ciudades hechas con música. Hoy todo eso se llama mitología. Pero esa palabra fue creada para que no lo creas, para que no preguntes, para que no recuerdes. Y sin embargo, hay pueblos que resistieron. Los abuelos que guardaron los cuentos. Los códices que sobrevivieron al fuego. Los monumentos que no pudieron ser destruidos del todo. Cada uno de ellos es un acto de rebeldía contra el olvido. Vos también lo sos. Porque estás escuchando esto. Y no te parece una locura. ¿Te parece familiar? No es casualidad. Porque vos, como muchos, estás empezando a recordar con el alma. A leer entre líneas. A ver con los ojos cerrados. Y eso es el principio de todo. La historia rota no va a ser reparada por instituciones, ni por universidades, ni por libros. Va a ser reparada por nosotros, por los que sienten, por los que dudan, por los que sueñan con lo que fue y con lo que podría volver a ser. Pero esto no es solo nostalgia. Es una misión espiritual, histórica y colectiva. Porque cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar lo perdido. Cada año que pasa, se destruyen sitios arqueológicos, se tapan descubrimientos, se censuran hallazgos, y no es por ignorancia, es por miedo. Miedo a que sepas que no sos un error biológico, que no sos un animal evolucionado, que sos conciencia encarnada, y que tus ancestros no eran primitivos, eran sabios. Sabían cosas que hoy solo soñamos con entender. ¿Quieres pruebas? Porque hay mapas antiguos que muestran tierras aún no descubiertas oficialmente. Porque hay cráneos alargados en Perú, Egipto y Siberia. Porque los dogones sabían de la estrella Sirio B antes de que fuera descubierta por telescopios. Porque las pirámides están alineadas con la constelación de Orión. ¿Y por qué? Cuando alguien pregunta todo esto en voz alta, ¿la respuesta es el silencio? Porque cada una de esas preguntas es una amenaza a la mentira, una amenaza al sistema, y una señal de que la historia está por despertar. Y cuando despierte, no habrá forma de volver atrás. Porque ya no nos conformaremos con fechas. Queremos verdad. Ya no queremos imperios. Queremos sabiduría. Ya no queremos dioses lejanos. Queremos recordar el Dios que habita en nosotros. Y eso es lo que puede cambiarlo todo. La historia rota es solo el comienzo. Porque en el fondo, lo que se rompió fue la confianza en nosotros mismos. Nos enseñaron que éramos polvo, que veníamos de la nada y que íbamos a la nada. Pero eso es falso. Sos el portador de una historia que aún no ha sido contada. Y si llegaste hasta este punto, esa historia vive en vos. No te pedimos que la creas, solo que la sientas. Porque cuando una verdad es muy antigua, ya no necesita pruebas. Solo necesita ser recordada. Y si tu corazón está latiendo más rápido ahora, si sentís una emoción inexplicable, una mezcla de rabia y esperanza, entonces ya sabes lo que viene. Lo que sigue depende de vos. Compartir esta verdad no es solo un acto de rebeldía, es un acto de amor. Porque estamos rodeados de personas que siguen dormidas, que repiten lo que les enseñaron sin cuestionarlo, que viven con un vacío sin nombre. Y quizás, al escuchar esta historia, puedan empezar a recordar también. Cada palabra que digas, cada verdad que cuentes,
Cada mito que rescates es un ladrillo más en la reconstrucción del alma colectiva. No estás loco. No estás solo. Estás despertando. Y cuando despertamos juntos, no hay mentira que nos pueda contener. La historia no está terminada. Y vos sos parte de la nueva versión. Esa que se escribe con el alma. Esa que no se borra con fuego. Esa que ya nadie podrá romper. Hay un momento, justo antes del amanecer, en que todo está en silencio, donde ni siquiera el viento se atreve a moverse. Ese instante es sagrado, porque justo ahí, la oscuridad duda por un segundo, si seguir existiendo. Eso es lo que estamos viviendo ahora. El viejo relato tambalea. El sistema que sostenía las mentiras se está resquebrajando. Y millones de personas en todo el mundo están empezando a mirar hacia donde antes no se atrevía nadie. Están empezando a cuestionar, a sentir, a recordar. Y eso es irreversible. Porque cuando una chispa se enciende en el alma, no hay fuerza que pueda apagarla. Tal vez por eso estás acá. No por curiosidad, no por entretenimiento. Estás acá porque algo dentro de vos sabía que esta historia era también tuya. Que vos también fuiste parte de algo más grande. Y que ese algo no murió. Solo estaba esperando. Esperando que alguien se detuviera. Escuchara. Reconociera las ruinas. Las cicatrices. Los vacíos. Porque si algo nos une como humanidad, no es solo la sangre ni el idioma. Es la pérdida. Todos cargamos con una ausencia. Un conocimiento arrancado. Un linaje interrumpido. Una historia rota. Pero no todo está perdido. Porque lo que nos arrebataron aún puede volver. No como era, sino como algo nuevo, más fuerte. Un fuego que renace de las cenizas. Una verdad reconstruida con las manos, los ojos y el alma de quienes no se rinden. De vos, sí, vos, el que escucha en silencio, el que sintió escalofríos, el que lloró en alguna parte de este viaje y no supo por qué. No fue debilidad, fue recuerdo, porque hay emociones que no vienen de esta vida, vienen de otras épocas, de otros cuerpos, de otras existencias donde fuiste sabio, sanador, constructor de templos, guardián de portales. Y esa parte de vos ahora te está hablando, te está diciendo, volvimos, es hora de sanar la historia. No con odio, no con violencia, sino con conciencia, contándola, difundiéndola, escuchándola, porque toda historia rota puede ser reconstruida, pero no lo hará sola. Necesita de vos. Y no importa si no sos arqueólogo, historiador o académico. Tu rol no es explicar. Es recordar, encender, inspirar. Porque cada vez que compartís una verdad silenciada, estás sembrando memoria. Cada vez que miras una ruina con respeto, estás sanando el alma del pasado. Cada vez que dudas de lo que te dijeron, estás escribiendo una nueva página. Una donde no somos esclavos del olvido, sino guardianes del recuerdo. ¿Querés saber por qué fuiste silenciado tantas veces? ¿Por qué te hicieron sentir raro, loco, conspiranoico, iluso? Porque los que portan la llama siempre arden primero, pero también son los que encienden a los demás. Y hoy te toca encender. Encender a tu hermano, a tu amiga, a tu comunidad, a ese niño que no entiende porque todo lo que le enseñan le parece vacío. Mostrale esto, háblale de lo que no se dice. Contale que hubo un tiempo donde la humanidad caminaba con las estrellas, que existieron ciudades flotantes, templos que respiraban, lenguajes que curaban, pueblos que vivían 1000 años sin guerra. Y contale también que todo eso puede volver, si lo recordamos, si lo reclamamos, si lo honramos, porque no se trata solo de mirar atrás. Se trata de tomar esa sabiduría y proyectarla hacia adelante. Crear una nueva historia, una que no necesite ser escrita por vencedores, sino vivida por conscientes. No estás acá por error. Estás acá porque en alguna parte de tu ser sabías que había algo más, que la historia no era solo fechas y batallas, que era alma, espíritu, llamado, y ese llamado es ahora. Este es el momento. Ya no hay excusas. Ya no hay tiempo. La verdad está esperando. Como un niño que quiere volver a casa. Como un anciano que no quiere morir sin contar su secreto. Y vos sos quien tiene la llave. No para cambiar el mundo entero, pero sí para encender uno nuevo en el corazón de alguien más. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a dejar que la historia siga rota? ¿O vas a convertirte en tejedor de memoria? Hoy, ahora, mientras escuchas esto, mientras lo sentís, tenés el poder de decidir.
Podés cerrar esta historia y seguir como si nada. O podés hacer lo que los antiguos sabios soñaron, mantener viva la llama. Compartí esto. Escribílo. Repetilo. Mostralo. Pero sobre todo, vivilo. Porque no hay acto más poderoso que vivir una verdad que fue prohibida. Y si lo haces, si te convertís en guardián de lo que fue, también te convertirás en creador de lo que vendrá. Y eso, hermano, hermana, alma vieja, eso es lo que viniste a hacer. Bienvenido al regreso. El regreso de la historia. El regreso de lo sagrado. El regreso de vos. Tal vez el pasado no se rompió solo. Tal vez nosotros también lo rompimos. Por miedo. Porque, en el fondo, sabíamos que si recordábamos todo, cambiaría quiénes somos. Porque la verdad no solo revela. También exige. Exige que te hagas cargo. Que ya no culpes más a los gobiernos, ni a las escuelas, ni a las religiones. Porque llega un punto en el que sabes. Y cuando sabes, no podés mirar para otro lado. Es ahí donde empieza el verdadero viaje. No hacia el pasado, sino hacia vos mismo. Porque la historia rota también vive en tu interior. En los recuerdos que reprimiste. En las intuiciones que negaste. En los sueños que descartaste por no ser lógicos. Y quizás, si miras lo suficiente dentro tuyo, te des cuenta de que lo que te dolía no era solo lo que perdimos como humanidad, sino lo que perdiste vos. Esa parte de tu alma que alguna vez supo cómo sanar con la voz. Esa parte que recordaba otras vidas, otros nombres, otras formas de ver el mundo. Esa parte que aún espera tu permiso para volver. Y eso es lo que más les aterra a quienes sostienen el viejo relato. Porque si cada persona recordara quién fue, lo que vio, lo que vivió más allá de este cuerpo, el sistema entero se caería. Porque, ¿cómo manipulas a alguien que sabe que no puede morir? ¿Cómo controlas a quien sabe que no necesita intermediarios para hablar con la divinidad? ¿Cómo silencias a quien ya reconoció su voz interior como su única autoridad? No podés. Por eso la historia fue rota. Porque dentro de cada fragmento había un mapa hacia el despertar. Y ese mapa está empezando a recomponerse. Mira alrededor. ¿No lo sentís? Miles de personas conectando las piezas. Volviendo a mirar los mitos con otros ojos. Cuestionando las fechas. Releyendo los símbolos. Redescubriendo la energía. El número. El sonido. La vibración. Todo está volviendo. No igual. Mejor. Más consciente. Más humano. Más real. Porque ahora ya no seguimos la historia ciegamente. La creamos. Cada vez que elegís tu verdad, estás reescribiendo lo que se perdió. Cada vez que elegís actuar con coraje, estás sanando lo que fue callado. Y cada vez que honras tu intuición por encima del miedo, la historia rota deja de estar rota. ¿Y sabes lo más increíble? Que esto recién empieza. Porque lo que viene no es un regreso a lo antiguo. Es una convergencia. Un punto donde el pasado más sagrado y el futuro más luminoso se unen en vos. Sos el puente. Entre lo que fuimos y lo que vamos a ser. Entre las ruinas y la nueva arquitectura. Entre la ignorancia y la sabiduría. Sos el viajero de mundos. El guardián de la llama. El escritor del nuevo relato. Y no estás solo. Estamos millones. Y cada uno de nosotros, con su pequeña verdad, su pequeña chispa, su pequeño recuerdo, está construyendo el nuevo templo. Un templo sin muros, sin religión, sin frontera. Un templo hecho de memoria, de conciencia, de amor. Y cuando esté listo, nadie podrá romperlo. Porque estará dentro nuestro. Eterno. No necesitas ver los huesos de una civilización para saber que existió. Porque hay huesos en vos que recuerdan. No hace falta excavar bajo pirámides. Basta con cerrar los ojos y escuchar lo que vibra en el silencio. Hay algo que late, que arde, que tiembla. Es la memoria viva. Y está regresando. Regresa cada vez que alguien, en medio del ruido, se atreve a escuchar su intuición. Regresa cuando miras una estrella y sentís que ya estuviste ahí. Regresa cuando soñás con lugares que nunca pisaste, pero te resultan más familiares que tu propia casa. Eso no es imaginación. Es linaje, es eco, es verdad. La historia rota no fue solo la de civilizaciones enterradas. Fue también la ruptura entre el alma y el cuerpo, entre el saber y el sentir, entre lo que somos y lo que nos dijeron que debíamos ser. Nos desconectaron del origen, y no lo hicieron con armas. Lo hicieron con ideas. Nos dijeron que los antiguos eran salvajes. Nos dijeron que los mitos eran fantasía.
Nos dijeron que lo sagrado debía estar en los templos, no en nosotros. Y lo creímos. Pero ya no más. Porque ahora sabemos que el templo real está en cada célula. Y que cuando recordamos, cuando despertamos, cuando nos unimos, el templo se activa. La historia rota empieza a latir de nuevo. Y cada palabra que decimos con verdad es un bloque restaurado. Cada recuerdo, una columna reconstruida. Cada acto de conciencia, una llama encendida. Y cuando todas esas llamas se junten, la oscuridad no tendrá donde esconderse. Porque la historia rota es, en el fondo, una historia de luz atrapada. Y la luz siempre encuentra la forma de salir. Incluso se tardan siglos. Incluso se la sepultan bajo mentiras. Incluso se la ridiculizan. La verdad es paciente. Y sabe esperar. Sabe que, al final, alguien como vos va a recordarla. Alguien que no va a mirar ruinas como piedras, sino como espejos. Alguien que no va a leer mitos como cuentos, sino como claves. Alguien que no va a buscar respuestas afuera, sino adentro. Porque la historia real está escrita en vos. Sí, en vos. En tus lágrimas. En tus sueños. En tus heridas. En tu deseo de comprender por qué el mundo se siente incompleto. Se siente así porque falta algo. Falta verdad. Falta memoria. Falta el alma colectiva que fue destrozada cuando la historia se rompió. Pero ahora estamos reuniendo los fragmentos. No en museos. No en vitrinas. En nosotros. Estamos restaurando lo que el fuego no pudo quemar. Lo que la mentira no pudo matar. Lo que el olvido no pudo enterrar. Estamos restaurando la humanidad. Y eso es sagrado. Por eso estás acá. Por eso llegaste hasta estas palabras. Porque tu alma lo sabía. Porque vos también sos parte de esta restauración. Y ahora es tu turno de actuar. No desde el deber, desde el amor. Porque cuando amas la verdad, no podés callarla. No podés ocultarla. No podés seguir viviendo una vida donde sepas y no hagas nada. Y no se trata de cambiar el mundo entero. Se trata de encender a uno. Uno solo. Una persona a la que le digas: escucha esto. Lee esto. Sentí esto. Y esa persona se despierte, y despierte a otra, y otra, y otra, hasta que ya no seamos una voz solitaria, sino un canto que resuene en los templos olvidados, en las montañas sagradas, en los códices quemados, en las tumbas sin nombre. Un canto que diga: no olvidamos, no renunciamos, no nos rendimos. Y cuando ese canto se eleve, la historia dejará de estar rota, estará viva, y vos vas a ser uno de los que la trajo de vuelta. Ahora sí, ya no hay más palabras. Ya no hay más excusas. Lo sabes. No porque te lo hayan explicado. Lo sabes porque lo sentís. Porque en algún rincón de tu ser se encendió algo que no se puede apagar. Y eso es sagrado. Durante siglos nos hicieron creer que estábamos solos. Separados. Rotos. Pero no es cierto. Estamos conectados por algo más antiguo que cualquier imperio. Por algo más fuerte que cualquier frontera. Por algo que nunca pudo ser destruido. El fuego. El fuego de la memoria. El fuego que vive en las historias prohibidas. En las lenguas que ya no se hablan. En los nombres que fueron borrados. En los templos que fueron saqueados. Pero sobre todo, en el corazón de quienes no se olvidaron. Ese fuego vive en vos. Y ahora, arde. Arde con la fuerza de miles de generaciones que fueron silenciadas. Arde con la furia serena de los sabios quemados por hablar. Arde con la esperanza eterna de los pueblos que cayeron, pero nunca se rindieron. Y ese fuego te nombra, porque sos parte de ellos, porque sos lo que regresó, lo que sobrevivió, lo que recuerda, y lo que ahora debe contar. Porque si vos no lo contas, nadie lo hará. Si vos no defendes esta verdad, volverán a enterrarla. Si vos no hablas, el silencio ganará otra vez. Y el silencio ya tuvo demasiado tiempo. Ahora es momento de decir lo que fue prohibido, de mostrar lo que fue ocultado, de restaurar lo que fue roto, no por venganza, por justicia, por amor, por honra, porque no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Hay millones como vos, esperando esta señal, esperando que alguien se atreviera a encender la primera antorcha, a señalar la grieta, a mirar la ruina y decir: esto no está muerto. Está dormido. Y despertarlo. Hoy, acá, ahora, despertamos juntos. Y una humanidad que recuerda ya no puede ser manipulada.
Ya no puede ser esclavizada. Ya no puede ser domesticada. Porque una humanidad que recuerda es invencible. Así que levántate. Habla, mostra, comparte. Convertite en eco de lo que el tiempo no pudo borrar. Porque esta historia te eligió. Y ahora te toca a vos elegirla a ella. ¿La vas a dejar morir una vez más? ¿O vas a mantenerla viva con cada palabra que digas, con cada acto que hagas, con cada verdad que defiendas? Yo ya elegí. ¿Y vos? Ya sabes cuál es tu respuesta. Y si todo esto resonó con vos, si algo dentro tuyo vibró, se quebró o se encendió mientras escuchabas esta historia, entonces no fue casualidad. Porque no llegaste hasta acá por accidente. Fuiste llamado. Y ese llamado no termina cuando termina este video. Al contrario, recién empieza. Ahora es tu turno de hacer que esta verdad llegue más lejos. Porque no estás solo. Hay millones esperando escuchar esto. Gente que aún no sabe porque siente que algo no encaja. Personas que se despiertan de madrugada con un vacío inexplicable. Que buscan sin saber qué. Tal vez están esperando esta historia. Y vos podés ser el puente. Dale like si sentiste algo verdadero. No por algoritmos. Por intención. Suscríbete si sabes que esto no fue un video. Fue un recuerdo. Y compartilo con quienes amás. Con los que dudan. Con los que buscan. Con los que intuyen. Con los que aún no despertaron, pero están a punto. Porque cada vez que alguien más escucha esto, la historia rota se repara un poco más. Vos podés hacer la diferencia. No por fama, por propósito. Porque el mundo ya no necesita más contenido. Necesita más verdad. Y si vos estás acá, si llegaste hasta el final, si aguantaste cada palabra, cada pausa, cada silencio, es porque la verdad también está en vos. Así que levántate. Hacela sonar. Lleva esta historia donde nadie se atrevió a contarla. Y recordá siempre, nada está perdido mientras haya quien recuerde. Nos vemos en la próxima verdad.